Hola, bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy les vamos a hablar sobre el trastorno con déficit de atención y hiperactividad. Para comenzar les vamos a hablar más sobre qué es o en qué consiste. Es un problema causado por una o más de estas condiciones: no ser capaz de controlarse, ser hiperactivo o no tener el control del comportamiento. A continuación les mostraré un video sobre la historia de Pablito, un niño que sufre de este trastorno. Esta es mi familia. Y este es mi hermano Pablo. Tiene 7 años. Todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima. Que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe ve que Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra, interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil, no está quieto ningún minuto. No respeta los turnos ni las reglas, siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas. Así Pablo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ya no nos enfadamos tanto con él cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. El profe la ha puesto en primera fila para que no se distraiga. Le explica las cosas con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo dice que ahora lo entiende mejor. Y todos estamos más contentos. Pablo ahora se siente comprendido. En tdahitu.es trabajamos para que todo el mundo comprenda mejor a los niños como Pablo. Hagamos visible lo invisible. Las causas. Se trata de un trastorno neurobiológico heterogéneo y complejo que no puede explicarse por una única causa, sino por una serie de condiciones genéticas junto con otros factores ambientales. A continuación les estaremos mostrando un video sobre el doctor neuropsiquiatra. Se dice que más del 70% del trastorno de déficit de atención tiene un carácter hereditario. Yo estoy absolutamente convencido como médico psiquiatra que en las enfermedades mentales todo es genético. Y yo por eso siempre digo, uno hereda todo menos la plata. Si heredara la plata, pues le iría bien porque se pagaría el tratamiento, pero
hereda todo menos la plata, ¿sí? Hereda todo menos la plata. Entonces se dice que más del 70% de los trastornos de déficit de atención son hereditarios, y eso lo comprueba uno en la clínica, porque a uno le llevan el niño o la niña con trastorno de déficit de atención, y entonces uno empieza a preguntar, bueno, ¿y en la familia alguien más? Ay, doctor, imagine que mi esposo tiene un hermano que no fue capaz de estudiar, ese no estudió, y tiene otro hermano que está en la cárcel. Oiga, y yo tengo un hermano doctor que me lo echaron como de 10 colegios. Y usted, señora, no, yo tampoco puedo estudiar porque después del 4.º colegio decidí no conseguir más colegios. Sí, o sea, eso se hereda. Pero hay otros factores que tienen que ver con el embarazo, el parto y la época posterior al parto. Entonces, muchas cosas que afectan el desarrollo del cerebro pueden producir trastorno de déficit de atención. Entonces, si la mamá, pongan cuidado a lo que les voy a decir, si la mamá durante el embarazo consume alcohol o fuma, hay estudios muy serios, más con el alcohol que con el cigarrillo, que demuestran que los daños cerebrales que se producen en el lóbulo prefrontal y los ganglios basales de los que les hablé llevan a que los hijos o las hijas puedan tener trastorno de déficit de atención. O sea, el consumo de alcohol, drogas y tabaco durante el embarazo es una de las principales causas no genéticas de trastorno de déficit de atención, pero también de trastornos cognitivos. Porque algo que me olvidé decirles ahora cuando les decía que el trastorno de déficit de atención se asocia con otras enfermedades, es que el trastorno de déficit de atención, hasta en un 20% de los niños y las niñas y los adolescentes que sufren trastorno de déficit de atención, también tienen problemas cognitivos, o sea, lo que se llamaba retardo mental. Entonces, una de las causas no genéticas del trastorno de déficit de atención es el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco durante el embarazo. Otra de las causas no genéticas del trastorno de déficit de atención es el parto prolongado, porque cuando hay un parto prolongado hay una cosa que pasa en el cerebro del niño o la niña, y es que hay falta de llegada de oxígeno, eso se llama anoxia, ¿sí? Y entonces esa falta de oxígeno puede llevar a daños en esas estructuras cerebrales que producen trastorno de déficit de atención. Otra de las causas de trastorno de déficit de atención es las infecciones virales en la madre o en el niño recién nacido o en desarrollo. Entonces, el sarampión, la viruela, otra serie de enfermedades virales que pueden afectar tanto cuando se está en embarazo o en el momento de si se sufren a muy tempranas edades. Hay una enfermedad muy poco conocida por la gente, pero que últimamente ha salido mucho a la luz, que es la alergia al gluten, ¿sí? La enfermedad celíaca. Está muy poquito estudiada, pero la alergia al gluten, que es uno de los componentes de los cereales, el único cereal que no tiene gluten es el maíz. Por eso todas las personas que sufren de enfermedad celíaca o de gluten o de alergia al gluten, todo lo que comen tiene que ser de maíz, no pueden comer harina de trigo, ni cebada, ni nada de esto, porque eso les afecta. Entonces, un estudio una vez le quitó el gluten a los niños y a las niñas y encontraron de que se mejoraban, pero es que resulta que hay una enfermedad celíaca no diarreica o no gástrica que afecta también eso. Algunos dicen que el exceso de azúcar podría ser, pero básicamente tenemos que ver el consumo de sustancias durante el embarazo, las infecciones virales, los traumas, entre ellos el parto prolongado, el bajo peso al nacer también, y la intoxicación por plomo, Por eso a veces comer pescado, que es tan saludable, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque aquí nos están trayendo pescado con demasiado plomo, eso es lo que dicen, ¿sí? Entonces, por si las moscas,
mientras más barato nos lo vendan, puede ser que más plomo trae, ¿no es cierto? Entonces, por eso también hay que poner mucho cuidado en la alimentación. Entonces, causas, ya les dije, genética. Ahora, si uno tiene la causa genética y además se le asocia uno de estos factores, pues la posibilidad de que le dé el trastorno de déficit de atención es mucho más alta. Los síntomas del trastorno con déficit de atención de hiperactividad son la falta de comprensión, impulsividad e hiperactividad y el comportamiento de los niños. Los medicamentos lo que hacen es aumentar la dopamina y la noradrenalina cerebral necesarias para el correcto funcionamiento de las áreas cerebrales. Básicamente, existen dos grandes tipos de medicación para este trastorno en niños. Se trata principalmente de los fármacos estimulantes que se considera que actúan sobre la dopamina cerebral, y los fármacos no estimulantes se considera que actúan sobre la noradrenalina en aquellas zonas del cerebro que funcionan por debajo de lo normal en los niños con este trastorno. A continuación les estaremos mostrando una entrevista sobre el doctor Marcelo Pereira. Y acá ya estamos con un gran amigo, el doctor Marcelo Pereira, que es doctor en farmacia y bioquímica, como bien dijo recién Mariano Collarino. Bueno, el tema yo sé que va a dar que hablar. Vamos a, digamos, a traducirlo, ¿no? Al corriente, como la gente lo dice, ese chico hiperkinético, ese chico que molesta continuamente, hiperactivo, que la maestra lo pone en un rincón, o bien es el secretario de la maestra, la mamá se agarra a la cabeza y no sabe qué hacer con el nene, va al médico y le dice, no, tiene unas gotitas, unas pastillitas. No solo es perjudicial, digamos, para él, sino que también para el que lo rodea, ¿no? ¿Cómo es esto, Marcelo? Contanos. Exactamente. Es, digamos, algo que todos los niños tienen, la hiperactividad o estar inquietos, o muchos tienen dificultad para concentrarse, o este impedimento de contener los impulsos, son impulsivos, ¿no? Estas son las características de estos chicos, que tal vez por la sociedad en que vivimos, el modo en que vivimos, a veces tenemos poco tiempo para nuestros hijos, cansados, con varios trabajos, con muchas responsabilidades. Y bueno, el camino termina siendo esa pastillita. Llegamos rápidamente o más rápido de lo que se debiera a consumir estos medicamentos, o sea, por supuesto, a través de un diagnóstico médico y de una prescripción. Lo que sucede es que las estadísticas hablan de 630.000 unidades, cajitas, que se consumen por año de estos productos, con lo cual, si uno analiza esto o lo proporciona con el resto de otros países, vemos que en nuestro país y en algunos otros hay un consumo importante de estos medicamentos. Y estos medicamentos no son inocuos, son psicofármacos. Bueno, hay psiquiatras aquí, neurólogos en el programa de hoy que también tendrán su particular opinión respecto de esto, pero no pueden negar que los fármacos que se utilizan en estos casos son fármacos potentes, no es una aspirina, no es un ibuprofeno, que digamos son analgésicos más suaves, en este caso son muy potentes. Entonces lo que se está viendo que en Argentina se llega muy rápidamente, y hay un porcentaje cuantificado esto, 40% más de probabilidades de llegar rápidamente a una receta de estos fármacos. Estoy hablando puntualmente de metilfenidato, del bupropión, atomoxetina como alternativas. Son principios activos, no estoy haciendo publicidad de una marca, ¿no? Son principios activos en todos los casos, que lo que había antes. 40% más de probabilidades de que una consulta médica por este tema termina en una receta. Ahora, una pregunta en cuanto a este tipo de drogas que estás nombrando. ¿Pueden producir una adicción, un acostumbramiento a lo largo del tiempo? ¿Qué produce? Desde ya que sí. Una vez que se empieza con estos tratamientos, porque recordemos que no son tratamientos cortos, no es un dolor, un analgésico que se toma para el momento, las horas o eventualmente los días que tengas el dolor, y se acabó el tratamiento, o eventualmente un antibiótico que entre 7 o 14 días se mata la infección y listo. No, estos son tratamientos prolongados, años.
Con lo cual, claro, los efectos para resolver esta falta de concentración o incontención de impulsos, bueno, en algunos casos, no en todos los casos, puede resolverlo. Ahora, los efectos secundarios que estos medicamentos ocasionan no son menores, máxime hablando de chicos y adolescentes, los que más se diagnostica esta enfermedad y se receta este tipo de medicamentos, entre 6 y 14 años, o sea, adolescentes, entre niños y adolescentes. Con lo cual, el efecto en este tipo de jóvenes de estos potentes medicamentos es mayor y el efecto secundario también. Hipertensión, insomnio, falta de apetito y en algunos casos se ha visto déficit de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, tics nerviosos a veces que terminan, siempre hablando el tratamiento sostenido, el tratamiento prolongado. Sin ningún medicamento que se tome por una única vez va a producir gran efecto secundario. Ahora, esto que se tienen que tomar durante años, 3, 4 o más años, bueno, ahí sí hay que estar muy atento. Pero eso, respondiendo puntualmente a tu pregunta, es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta porque muchos de los padres después lo ven, ¿no es cierto?, en el cambio en la personalidad o en el cambio en la conducta del niño. Claro, tal vez no está tan inquieto como vos lo presentabas en la nota, que se subía arriba de la mesa o arriba del escritorio, salía corriendo o no le hacía caso a la maestra o no se concentraba para estudiar, que la madre lo sentaba a estudiar y a hacer los deberes y bueno, estaba perdido con la vista viendo o pensando en otra cosa, aunque obligado a quedarse, tal vez atado a la silla, pero no fijo en los deberes que tenía que hacer, ¿no es cierto? Bueno, tal vez después del tratamiento con estos fármacos sí está aparentemente concentrado, fijando la vista y el tiempo en lo que antes no hacía. Este trastorno se puede detectar cuando una persona presenta inatención, hiperactividad e impulsividad. Ahora veremos un video donde nos puede explicar más a fondo cómo detectar este trastorno. El déficit de atención lo podemos encontrar también de forma aislada y no asociada a la hiperactividad y la impulsividad, ¿no? Los signos de impulsividad son los que terminan de definir más si el diagnóstico es déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Entonces, en el caso del déficit de atención puro, normalmente encuentras un niño que está más desorientado en el aula, por ejemplo. Entonces, es un niño que no llama mucho la atención al inicio porque no presenta conductas abiertas, ¿no? que son explícitas. Sí, bueno, por el contrario, es un niño que está más como perdido, absorto en su propio mundo, se puede quedar pegado a una determinada actividad y a veces hasta silencioso, ¿no? Entonces es un niño que no llama la atención al inicio. Lo que te puedes dar cuenta es que quizás no completa sus trabajos a tiempo, siempre están, digamos, algunas actividades a medio hacer, ¿no? O como que la calidad de su producción es baja. Entonces más bien se confunden más con niños con bajo rendimiento, ¿no? Una de las cosas que se observa es que hay como una velocidad lenta para poder dar tus respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en el momento que le haces la pregunta puede ser que el niño haya estado pensando en cualquier otro estímulo, ¿no? Que de repente lo vio en la mañana, más temprano o el día de ayer, y esto hace que él no esté focalizado en la actividad que lleva a cabo en ese momento. Entonces puede haber una velocidad más lenta, puede ser un niño que pareciera que estuviese siempre pensando en cualquier otra cosa menos lo que tú le preguntas, sea un niño que no completa sus trabajos dentro del aula, para llevar a cabo la tarea también como hay una sensación de fatiga, hay un ritmo lento, ¿no? Y es un niño que está más absorto en cualquier otra actividad menos en la que le planteas, ¿no? No son personas que culminan sus trabajos. Entonces los niños que normalmente tienen mucho interés, motivación, ¿no? Son niños que siempre quieren cerrar el círculo y quieren terminar y culminar sus trabajos. Pero el niño que está medio desorientado es un niño que rápidamente recibe interferencias de cualquier otro lugar e interrumpe sus trabajos. En el caso de déficit de atención sí se puede dar de que no haya una respuesta frente a un llamado, sí es un signo, pero por otro lado, si comparamos con todos los niños de ahora y los pones frente a
a un videojuego, por ejemplo, o al manejo de herramientas tecnológicas, la mayoría de los niños tú los llamas y no te contestan, ¿no? Entonces, porque el videojuego de por sí logra captar muchísimo la atención y los logra focalizar en estas imágenes y en esta animación que trae el videojuego. Sí es importante estar muy pendientes de desarrollar este hábito de que cada vez se va a dirigir al niño, ¿no? Tengamos que lograr mirarlo a los ojos y desarrollar este hábito para que pueda funcionar, porque también se está dando como algo parte de que se den las indicaciones sin ni siquiera establecer contacto ocular, ¿no? El déficit de atención trae consigo mucho olvido. Mucho, pierden los materiales del colegio continuamente, la mamá siempre tiene que estar reponiendo. Hay mucho trabajo de estar haciendo el seguimiento entre la agenda, el horario y los materiales que tiene que llevar a casa, ¿no? Entonces, ese es un apoyo que a las maestras, por ejemplo, se les solicita en una primera etapa. Los 3 años es una edad, digamos, muy clave para empezar a observar algunas dificultades en la capacidad atencional. Normalmente algunos se demoran un poquito más que otros, pero es una edad buena para poder decir el niño no está focalizado, no lleva a cabo sus trabajos, porque ya en la etapa del nido, por ejemplo, ya las maestras empiezan a ver de que el niño no está ajustado al ritmo del grupo, de su edad. Entonces llevan a cabo una tarea gráfica o una tarea manipulativa con material concreto y ven que a este niño le cuesta mucho empezar a realizar el trabajo, mantener la atención durante el periodo de tiempo que se consideraba para llevar a cabo la tarea y también no logran culminar la actividad. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Bye.